Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer la estadística, pero en este caso ya la parte 2. Recordemos que en la anterior clase hicimos el paso 1, que es determinar, ¿no es cierto?, el tema de estudio, nuestro objetivo, nuestra población, nuestra muestra y las variables que vamos a investigar. Luego de eso viene el paso 2, que es este, y el paso 2 es hacer un modelo de encuesta, es decir, ¿qué tipo de preguntas yo voy a hacer? Una encuesta siempre va a tener un título, aquí está, en este caso yo estoy haciendo una encuesta sobre la preferencia de deportes. Debe venir el objetivo, mi objetivo es, la presente encuesta es para conocer sobre los gustos y preferencias de los deportes que tienen los estudiantes mediante la aplicación de una encuesta para analizar e interpretar los datos. Y esta instrucción casi siempre viene para que podamos llenar la encuesta. En este caso yo estoy poniendo marque solo una opción, porque si yo no pusiera esto, alguien podría marcar aquí, aquí y en todo lado. Entonces mejor siempre es poner marque una opción para vaciar los datos y todo sea más fácil. Se supone que esta hojita yo tengo que imprimir y luego repartir a mis encuestados. En este caso yo voy a hacer 20 encuestas, entonces yo voy a fotocopiar 20 veces y voy a tener 20 hojas. Y lo voy a repartir a la población y a la muestra que he elegido anteriormente. Edad, pues digamos alguien lo va a llenar, alguien tiene 18 años, estoy haciendo un modelo y pregunta número 1. ¿Qué deporte practicas? Y si la respuesta es ninguno de ellos, ya no es necesario llenar la encuesta. Bueno, yo practico básquetbol. Listo. ¿Cuántas horas a la semana entrenas este deporte? Tengo aquí esta opción, 1 hora, 2 a 3 horas, 4 a 5 horas, de 5 horas o más, o tal vez otro tiempo, 1 hora. Listo. ¿Qué opinión tienes sobre los estudiantes que practican deporte? Esta pregunta es abierta, ¿no es cierto? Aquí cada encuestado tiene que llenar su punto de vista. En cambio, la pregunta 1 y 2 son preguntas cerradas, ya que yo, como encuestador, dirijo las respuestas que quiero que marquen mis encuestados. Muy bien. ¿Qué opinión tienes sobre los que practican deportes? Pues que son muy saludables. Listo. Y así voy a ir encuestando a 20 personas, ¿sí? Voy a hacer yo, en mi caso, 20 saludables. Bueno, en estos tiempos de características particulares, posiblemente no lo logren hacer de manera personal la encuesta, pero sí pueden mandarles una foto y luego ellos llenan en su casa y ustedes les pueden hacer llegar una foto, ¿no?, de lo que han resuelto. Muy bien, ahora el paso 3, pues ya hemos aplicamos la encuesta, en este caso yo voy a hacer a 20 estudiantes, y el paso 4, y es el más crucial, ¿sí?, de nuestra estadística, es organizar la información. Por cada variable estudiada se realiza una tabla y su gráfico. En nuestro trabajo tenemos 3 variables, ¿sí? Por lo tanto hay que hacer 3 gráficos y 3 variables. ¿Cuáles son mis variables? Primero, la edad, esa es una variable. La segunda variable es qué deporte practicas. La tercera variable es cuántas horas a la semana. Por esto y por esto tengo que hacer una tabla y un gráfico por cada uno de estos. De aquí no se puede hacer porque es una pregunta abierta. El de la edad está hecho en el itinerario, así es que no lo voy a hacer, directamente me voy a pasar a esto, ¿sí? La pregunta número 1. Muy bien. Para organizar los datos vamos a realizar una tabla de frecuencias. Para llenar esa tabla o ese cuadro de frecuencias hay que tomar en cuenta estos conceptos. Primero, el conteo. Es decir, una vez que yo tengo las encuestas llenadas, hay que hacer un conteo de las respuestas. La frecuencia absoluta, su símbolo es FI y es el número del conteo. La frecuencia absoluta acumulada es FI mayúscula y es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Y la frecuencia relativa es el porcentaje que corresponde a las frecuencias absolutas.
Si utiliza esta fórmula, siempre va a ser la frecuencia absoluta sobre el total de encuestados multiplicado por 100. En otras palabras, la frecuencia relativa no es más que el porcentaje que corresponde a cada respuesta que nosotros vamos a dar. Muy bien, listo. Yo voy a hacer en esta videoclase la tabla de frecuencias de la pregunta 1. Es esta, ¿no ve? ¿Qué deporte practicas? Y si la respuesta es ninguno, ya no es necesario llenar la encuesta. Tenía estas opciones: fútbol, básquetbol, voleibol, gimnasia y otros. Para hacer la tabla de preferencia de deportes, siempre tiene que tener, para hacer cualquier tabla, siempre tiene que haber tabla número 1 y la preferencia de deportes. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. En la primera columna va lo que yo estoy investigando, que en este caso es la preferencia de deportes. En el siguiente está el conteo, siguiente la frecuencia absoluta acumulada hacia abajo, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada hacia abajo. Muy bien, como estoy analizando las respuestas de esta pregunta, pues he puesto las posibles respuestas, ¿no? Fútbol, básquetbol, voleibol, gimnasia, otros. Aquí está fútbol, básquet, voleibol, gimnasia y otros. Y voy a empezar a hacer el conteo. O sea, ahorita imimagínense que yo tengo mis 20 encuestas llenadas. Listo. ¿Qué dice la primera encuesta? ¿Cuál es la primera encuesta? Dice fútbol, muy bien. Le doy 1 a fútbol. Voy a cambiar de color para que se note mejor. Listo. La primera encuesta dice, ha respondido fútbol. Paso a la siguiente. Siguiente encuesta. Dice voleibol. Perfecto. Siguiente encuesta. Estoy aquí con mis encuestas llenadas. Siguiente encuesta dice básquet. Siguiente encuesta dice fútbol. Listo. Siguiente encuesta dice otros. Dice que practica ajedrez. Siguiente encuesta, gimnasia, ¿no? Siguiente encuesta dice fútbol otra vez. Siguiente encuesta, fútbol también. Siguiente encuesta, fútbol también. A ver, vamos ahí. Siguiente encuesta, básquet, perfecto. Siguiente encuesta, voleibol, ¿ya? Siguiente encuesta, dice gimnasia, ¿está bien? Siguiente encuesta dice básquet. Siguiente encuesta dice básquet otra vez, está bien. Siguiente encuesta, gimnasia. Siguiente encuesta, básquet. Siguiente encuesta, básquet. Siguiente encuesta, voleibol. Y siguiente encuesta, voleibol. Es todo lo que tengo en mis encuestas. La frecuencia absoluta es este conteo en número. En el fútbol serían 5, ¿no? 5. Del básquet es 6. 6 personas han dicho que es básquet. Del voleibol es, disculpe, me había olvidado aquí una, es 5. 5. De la gimnasia dice que practican 3. Y finalmente de otros es 1. En la fila del total, aquí no se pone nada, pero aquí tengo que contar cuánto es. 5 más 6 me da 11. 11 más 5 me da 16, más 3, 19, más 1, 20. En esta parte siempre tiene que coincidir con el total de encuestados, ¿no? Este es igual a n. Si yo estoy encuestando a 20 personas, pues tiene que darme 20. Si yo voy a encuestar a 10 personas, aquí tiene que darme 10. La frecuencia relativa a frecuencia acumulada, FI mayúscula, es aquella que viene así. El primero se copia, el siguiente es la suma de este con este 6. 5 más 6 es igual a 11. El siguiente es 11 más 5 es igual a 16. El siguiente va a ser 16 más 3 me da 19 y 19 más 1 pues me da 20. Fíjense, otra vez me da mi total de encuestados, ¿no? Siempre tiene que dar total de encuestados. No tiene total. Ahora sí, la frecuencia relativa, los HIs. Para calcular este primer HI, este HI1,
voy a colocar aquí mi cálculo auxiliar. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. H1 va a ser igual a la frecuencia absoluta, que es 5, sobre el total de encuestados, que es 20 por 100. ¿Sí? Todo eso. 5 por 100 me da 500, ¿no ve? Y 500 dividido entre 20 me da 25. Muy bien, entonces esto corresponde al 25%. Para el H2, lo que tengo que hacer es frecuencia relativa, frecuencia absoluta, que es 6, sobre el número de encuestados, 20 por 100. ¿Sí? Entonces 6 por 100 es 600. 600 dividido entre 20 me da 30. ¿Qué significa? Que aquí hay un 30%. Siguiente, el H3. El H3 va a ser igual a 5. Ya lo tenía eso, ¿no? 5 sobre 20 por 100. Eso ya lo sabemos y eso es igual a 25. Entonces aquí va a ser 25%. El H4, que estaríamos hablando de este, ¿no es cierto? De ese estamos hablando. Voy a borrarlo, pero para que no se confunda. El H4 es igual a 3 sobre 20 por 100. Muy bien, entonces 3 por 100 es 300 dividido entre 20 me da 15. Perfecto, entonces aquí va a ser 15%. Y finalmente para el último va a ser el H5, va a ser igual a 1 sobre 20 por 100. 1 por 100 me da 100, dividido entre 20, pues me da 5, significa 5%. Ojo que aquí todos los números me han salido enteros, ¿sí? Me ha salido una tabla súper ideal. Puede ser que a ustedes cuando hagan su proceso no les salga enteros. No hay ningún problema, pueden trabajar, pueden redondear para que les salgan números enteros. Y la clave aquí es que en la parte del total, en esta parte, sí o sí me tiene que dar mi 100%. Entonces vamos a empezar a sumar. 25 más 30, más 30, más otros 25, más 15 y más 5, eso me da igual a 100% exacto. Si no me sale eso, algo he hecho mal. ¿De acuerdo? Las frecuencias relativas acumuladas son iguales a estas, ¿no? La primera se copia, 25%. La siguiente va a ser 25 más 30, me va a dar 55%. La siguiente, 55 más 25, 60, 70, 80%, ¿no? 80%. 80 más 15%, 95%. Y los 95 más los 5 siempre tiene que dar el 100%. Y no hay nada en total, ¿sí? De ahí vienen todo, el porcentaje y las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas. Ahora vamos a hacer algo más bonito, que son las interpretaciones de cada uno de estos datos, porque así como me lo presentan, posiblemente yo no tenga ni idea de lo que dice aquí, si alguien no sabe de estadística y menos de matemáticas. Voy a interpretar este dato. ¿Sí? A ver, de esta columna, el dato que me parece más interesante es este, ¿no? Este 6, el F2. ¿Sí? ¿Por qué F2? Porque está en la fila, porque está en la columna de la F y es la segunda, ¿no? F2. ¿Cuál sería la interpretación del F2, de ese que está con amarillo? Sería 6 estudiantes o 6 encuestados. 6 encuestados practican básquet, ¿no? Practican básquet. Practican básquet. Así de sencillo, ¿no? Este otro que está aquí, simplemente lo voy a decir. 3 estudiantes o 3 del total de encuestados practican gimnasia, ¿no? Así se interpreta toda esta columna. Voy a interpretar ahora otra, ¿sí? De esta columna. Esta ya es un poco diferente. Por ejemplo, este 16. ¿Cómo se interpretará? Ese es el F3. F3. ¿Por qué
F mayúscula y de la tercera, ¿no? F1, F3. Perfecto. ¿Cuál será su interpretación? Sería 16 del total de encuestados, ¿cómo practican voleibol? ¿Será bien? ¿Estará bien? O más bien sería practican, este 16 ¿desde dónde viene? Desde arriba. Muy bien, practican fútbol, básquet o voleibol. ¿Sí? Alguna de ellas practica. Entonces, 16 del total de encuestados practican fútbol, básquetbol o voleibol, porque ese 16 viene de las acumulaciones de todos estos que están aquí, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a interpretar ahora una frecuencia relativa. A ver, ¿cuál quieren interpretar? ¿Qué les parece este? ¿Sí? O este, el primerito. Listo, este de aquí. Ese sería el H1, ¿no ven? H1 porque está en la fila de las H, en la columna de las H y es el primero. Sería el 25% practica fútbol, ¿sí? 25%, el 25% del total de encuestados practica fútbol. Uno a veces comprende con mayor exactitud cuando les hablan de porcentajes. ¿Qué pasa si yo quiero interpretar un H mayúscula, es decir, una frecuencia relativa acumulada? Por así decirle ya listo, el H2 sería, ¿no? H mayúscula 2. El H2. ¿Cuál sería la interpretación de esto? Sería el 55% del total de encuestados practica fútbol o básquet, ¿no? Porque este 55% viene desde arriba. Practica fútbol o básquet, ¿no? Fútbol o básquet. ¿De acuerdo? Muy bien, esas son las interpretaciones. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer para terminar es el gráfico de preferencia de deportes. Siempre gráfico 1, preferencias de deportes. Voy a hacer un gráfico de barras. Aquí está. Trazo dos ejes. En el eje X, o sea, en este eje horizontal vienen las variables. En el eje Y, ¿sí?, viene la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces vengo otra vez a esto. Tengo fútbol, básquet, voleibol y gimnasia. Entonces aquí voy a poner fútbol, básquet, voleibol. Voy a borrar esto y lo voy a alargar. Voleibol, gimnasia, otros, ¿no? Esas son todas mis variables. Gimnasia y otros. ¿Sí? Este es mi eje. Ahí está. Ahora, en la frecuencia absoluta voy a poner los números que yo veo. Tengo el menor es 1 y el mayor es 6. Entonces voy a hacer del 1 al 6. Voy a venir aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y esto voy a moverlo un poquito. 6. Y ahí está mi FI. Muy bien. Entonces empiezo para fútbol. ¿Cuántos son? Esta fila es la que estoy graficando. De fútbol son 5. Entonces vengo aquí. Fútbol son 5. Voy a hacer un rectángulo. Hasta ahí está 5 y ahí está. Y lo voy a pintar del color que quiero. Ahí está. Muy bien. Vamos a ir al otro. De básquet son 6. Entonces voy aquí. Los cuadros tengo que hacer del mismo tamaño, ¿sí? Los rectángulos, ¿sí? Del ancho me refiero.
Son 6, entonces esto tiene que venir hasta aquí, ¿no es cierto? Ahí, 6. Del mismo grosor y ahí está. Voy a colocarlo pero de otro color para que se vea mejor, anaranjado. Listo. Ahora voy a colocar del voleibol. Del voleibol son 5. Otra vez voy a hacer mi rectángulo, pero uno que llegue solamente hasta 5, ¿no es cierto? Ahí está. Y hasta aquí va a ser voleibol 5. Ahora puedo colocarlo de otro colorcito para que se vea mejor. Del gimnasia son 3. Por lo tanto, voy a hacer solamente hasta 3, mi torre hasta 3, es decir, hasta ahí. Puedo pasarme por aquí, eso, hasta aquí. 3. Lo voy a poner de color celeste, ahí está. Y finalmente otros es simplemente 1. Así es que voy a ir hasta 1, desde aquí. Chan, chan, y aquí está 1. ¿Sí? Muy bien, voy a pintarlo de color plomo. Ahí está. Y es así que se hace mi gráfico de barras. Si quiero puedo añadirle una información adicional en la parte de arriba que son los porcentajes, ¿no? 25%, esto representa el 25%. Esto el 30%, esto el 25%, esto era el 15%, ¿sí? Y el otro es el 5%. 15 y 5%. Cuando uno te muestra así, es mucho más fácil de interpretar la información. Yo puedo decir, del total de mis encuestados, 5 practican fútbol, 6 practican básquet, 5 practican voleibol, de gimnasia practican 3 y otros que practican cualquier otro deporte es 1. ¿Sí? O también puedo utilizar en los porcentajes. El 30% del total de mis encuestados practica básquet, ¿no? Entonces es mucho más fácil cuando te presentan así la información. Y de esta tabla que nosotros vemos aquí es de donde nacen las gráficas. ¿Es cierto que hay otro tipo de gráficas? Sí, por ejemplo la gráfica circular, pero en esta clase no la vamos a ver, solamente la gráfica de barras. Espero que hayan entendido. Si no, les invito a unirse a la clase virtual interactiva. Vamos a hacer otro ejemplo, el llenado de la tabla de frecuencias y la realización del gráfico. Les espero ahí y recuerden entrar para disolver todas sus dudas que tengan. Nos vemos. Chao, chao.